Muy buenos días, un gran abrazo para todos, dándole siempre gracias a nuestro Dios por permitirnos el alto privilegio de poder compartir con ustedes este y todos los domingos, con algunas excepciones por supuesto, pero siempre dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da el día de hoy. Sean todos muy bendecidos, un abrazo para todos. Tengo la oportunidad de saludarlos por individual, pero de forma genérica les doy un abrazo, declarando que lo mejor de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno, se manifiesta en la vida de todos ustedes. Por supuesto, estamos nosotros incluidos. Así que un fuerte abrazo, declarando la bendición de nuestro Padre en todo y procurando desde todo punto de vista ser lo más claro, lo más específico posible. Nuestro ministerio, como lo he dicho en varias oportunidades, no busca ir en contra de las posiciones teológicas que cualquier otro ministerio pueda tener, sino de exponer, hacer una exposición procurando con diligencia ser lo más claro posible, con la finalidad de que las escrituras de Génesis y Apocalipsis podamos hallar en nuestra vida actual, en nuestra cotidianidad, la aplicación propia para tener mejor calidad de vida, ¿ok? Indistintamente de los pensamientos teológicos que cada uno, de las corrientes teológicas que cada uno manejemos. Lo importante de todo esto es qué hacer, qué hago con este conocimiento, cómo lo aplico en este tiempo. Esa es la idea y es el objetivo, por así decirlo, o uno de los objetivos que manejamos con diligencia, repito, en nuestro ministerio. Bien, el domingo pasado no salimos al aire por razones personales, pero hace hoy, el día 3 de este mes que está transcurriéndose, iniciamos un tema que lo llamamos Venciendo la frustración. Voy a hacer un breve resumen, un breve y amplio resumen. Cuando digo amplio, no en el término general, pero sí en lo estricto de la palabra, con el fin de que nos pongamos al día, pues. Pongamos al día porque, acuérdense que nosotros tenemos retentiva, pero muchas veces necesitamos que se nos recuerde algunas cosas. Y de eso se trata. Voy a darle rapidito por la hora que estamos avanzando. Venciendo la frustración. Así se llamó el tema que iniciamos hace 15 días atrás. Entonces, hablamos de qué era la frustración. ¿Qué era la frustración? ¿Qué es una frustración? La frustración nos puede llegar a todos en cualquier momento, nos podemos sentir frustrados, porque la frustración es un sentimiento, es una emoción que podemos sentir en un momento determinado por cualquier razón. Una de esas razones es cuando nos planteamos un objetivo y este objetivo no se alcanza, por cualquier razón, ese objetivo no se alcanza, se ve turbado. Entonces, se entrelazan o convergen otras emociones como la rabia, la ira, el desánimo, y eso, por supuesto, trae pues esa frustración en nuestras vidas. Nos sentimos frustrados por no haber alcanzado lo que queríamos o porque hubo un estorbo, cualquier cosa, pero eso sucede en nuestras vidas diariamente. Entonces, tomamos como base la escritura profética de Isaías capítulo 49. Por supuesto, dije que lo íbamos a procurar desglosar al máximo, ¿ok? Por supuesto, no agotando los recursos porque hay muchísimos recursos, pero teniendo siempre en cuenta de que esa escritura
aunque fue escrita para el Israel de entonces, ya tiene 2750 años aproximadamente, profetizaba al Mesías, pero de alguna manera nos toca, nos conviene, que influye sobre nuestras vidas, tomando en cuenta los principios proféticos que ahí se manejan. Y esto pues filtrarlo por lo que nosotros manejamos como la palabra de gracia, el tiempo de gracia, la dispensación de la gracia, que no podemos dejar que eso pase, pues, porque de eso se trata. Somos predicadores, manejamos la palabra profética, pero también los principios, pero todo filtrado por la gracia. Así que hay personas que si tú agarras algo literal, le pierdes el sentido espiritual. Y eso no va a ocurrir con nosotros. ¿Okay? Porque para eso tenemos la recomendación de Pablo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Ese es nuestro legado paulino. Entonces, dijimos en ese entonces, basándonos en 1 Corintios 14:3, que toda profecía en este tiempo, eso de que así te dice el Señor, y soltemos ese tipo de palabras, que no es que esté mal, pero tiene que llevar o estar centrada en ser edificante, exhorte y consuele. Edificación, exhortación y consolación. De eso se trata. También en Romanos capítulo 6, versículo 14, dice que, basándonos en lo que dijo Pablo, que no estamos, el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Isaías capítulo 49, que lo vamos a desglosar un poco el día de hoy, versículo 4, donde habla de que el mismo profeta Isaías se sintió frustrado cuando vio que su trabajo, su esfuerzo, su desgaste físico, profético para la época, no había dejado los frutos necesarios, pero que su causa estaba delante de Dios. Y tomamos también 1 Corintios 15:58, donde hablamos de que el trabajo en el Señor, indistintamente del tiempo que pase, no es en vano. Bien, entonces también hablamos de el legado profético, así lo llamé, el legado profético de Isaías, que él desde el principio del capítulo 49 asume y personaliza su llamado. Él asume y personaliza su llamado, y dándonos a entender a nosotros que es lo que de alguna manera nosotros pudiésemos hacer. Entonces, aparte de que él nos dice que asumamos y personalicemos la palabra, ¿qué palabra? Las promesas y las profecías que podamos encontrar en las Escrituras. Entonces, él asume y personaliza su llamado y dice varias cosas bien interesantes en los primeros 3 versículos. Él dice que Dios puso su boca como una espada aguda, cosa que corrobora Pablo por allá en el libro de los Hebreos, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Luego dice, me cubrió con su sombra, hablando de la cobertura que Dios pudo haberle dado a él como profeta en aquel entonces. Me puso como saeta bruñida, es decir, como dijo el profeta Ezequiel en una oportunidad, me puso frente de diamante. Eso, por supuesto, nosotros pudiésemos desglosarlo paso a paso, y cada uno de ustedes puede asumir
la responsabilidad, los que son maestros, los que son ministros, los que están en el ejercicio del ministerio, pueden hacerlo. Me guardó en su aljaba. O sea, hay un salmo que dice que los hijos son como saetas guardadas en la aljaba de un guerrero. Entonces, todas estas cosas llevaron a la conclusión, y luego Isaías dice, y me dijo, mi hijo eres tú, porque en ti me gloriaré. Y esto es una de las cosas interesantes de este legado profético. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando asumimos el llamado, bien sea apostólico, profético, de maestro, cuando asumimos el llamado, cuando lo asumimos y lo personalizamos, entonces en ese llamado y en esa persona, en ese ministerio, Dios se glorificará. Mira, indistintamente de las situaciones que en el presente se está viviendo. Porque nosotros muchas veces pensamos, no, en el presente, pero el presente, yo coincido con algunas posiciones científicas e incluso teológicas que hablan de que el presente no existe. Porque todavía no hemos terminado de decir la palabra presente cuando ya no es presente. Cuando ya no es presente, es decir, el tiempo no se detiene cuando tú dices el tiempo presente. El tiempo no se detuvo. Yo digo, ¿cuántos segundos me demoro yo en decir el tiempo presente? Ponle que me demore 1 segundo o 2 segundos. Pero esos 2 segundos pasaron. Y si pasaron ya no es presente, ya es pasado. ¿Ves? Algunos teólogos le he oído inclusive decir que para Dios el ser no existe como tal, porque el ser tiene la tendencia de ser presente y Dios vive en la eternidad, donde no hay tiempo. ¿Lo ves? Por supuesto, esas son cosas que nos ponemos a detallarlas y a discutirlas y siempre van a haber argumentos. Pero lo que quiero decir con todo esto es que indistintamente de las circunstancias que en este momento estemos pasando, gerundio, pasando, porque siempre van a estar pasando, indistintamente de eso, indistintamente de la circunstancia adversa, cuando logramos vencer ciertas dificultades personales, internas, y asumir y personalizar el llamado, es cuando Dios comienza en nosotros a glorificarse. Cuando digo que comienza, estoy hablando en nosotros, porque ya Él lo hizo, ya Él es eternidad. Esto hay que entenderlo. No que Dios va a hacer, no, Dios no va a hacer. Dios lo que va es a manifestar. Yo oigo cada rato la gente dice, lo mejor está por venir. No, lo mejor no está por venir, lo mejor está por manifestarse, porque ya está hecho. Bien, hablamos también en nuestra oportunidad de las características de ese llamado, de asumir y personalizar el llamado. ¿Cuáles eran esas características? Hay que tener el valor de ser distinto. Fue una de las tantas características que asumimos. El valor de ser distinto. Hablamos de cómo Pablo, algo bien interesante es que tanto Isaías como Jeremías y Pablo inclusive, cuando asumieron el llamado, ellos expresaron que desde antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres, Isaías, Jeremías y muchísimos otros, pero Isaías, Jeremías y Pablo fueron los que yo toqué, dijeron que desde el vientre de su madre, ellos personalizaron el llamado.
y asumieron, mira, desde antes de que yo naciera ya yo estaba llamado. Sin embargo, en una revelación más profunda en el libro de Efesios, ya cuando Pablo tiene clarificado algunas situaciones, Pablo dice, no, vale, la situación va más allá. La cuestión del llamado no es tan solo desde el vientre de mi madre, así lo asumí yo desde un momento, así lo asumió Isaías, así lo asumió Jeremías. Pero ahora yo quiero que ustedes entiendan que el llamado fue hecho en amor, fue hecho desde antes de la fundación del mundo, fue hecho con predestinación y fue hecho con el puro afecto de la voluntad de Dios. Entonces ya Él profundiza el llamado. O sea, ya no es que tú vas a decir desde antes de que yo naciera, desde el vientre de mi madre Dios me escogió. Porque Pablo nos está diciendo, es cierto, fue una verdad progresiva, fue una verdad que fue verdad en un momento, siguió siendo verdad, pero fue progresando, pero yo tengo una revelación más profunda. ¿Cuál? Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, fuiste escogido en amor, fuiste predestinado según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ya aquel llamado desde antes del vientre de nuestra madre quedó supeditado a lo predestinado por Dios. Bueno, y así Pablo va dándonos nociones de acuerdo a la palabra. Los tres teólogos más respetados desde el punto de vista bíblico, Pablo, Pedro y Juan, que aunque Juan y Pedro no tuvieron la revelación de gracia, pero también tuvieron ciertas revelaciones que son de respetar en este tiempo. Pablo nos dice que entre muchas variantes, inclusive hasta desconocidas para nosotros hoy, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Nos dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que estamos sentados junto a Él en lugares celestiales. Entonces él comienza a hablar de muchísimas cosas desde el punto de vista espiritual, ubicándonos en la eternidad, para que nosotros con la mentalidad de eternidad, como dijo el sabio Salomón, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros sacamos la eternidad en el corazón del hombre, es cuando podemos entender la eternidad de la palabra en nosotros. Porque de resto la discutimos, aquel dijo, aquel no sé qué, esa posición teológica no va. Entonces comienza como una discusión porque lo discutimos aquí en la mente, sin darnos cuenta que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, el mismo Pedro dice que somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego Juan, en el libro de Apocalipsis, nos dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Lo ves? Entonces, cuando eso se toma así desde el punto de vista literal, desde el punto de vista, sí, literal, almático, somos eso es lo que somos. Pero cuando sacamos la eternidad de nosotros, comenzamos a entenderlo mejor y comenzamos a ver y a tener un vocabulario, un lenguaje distinto al que hasta ahora tenemos. Bien, entonces asumir el valor de ser distinto, basados en el capítulo 13 y 14 de Números, eso lo vimos ya. Otra característica fue la convicción de seguir el camino, estar convencido por encima de cualquier circunstancia de seguir el camino. Y otra cosa bien interesante, que es saber que nuestro llamado está por encima de los acontecimientos adversos. Y como nota ampliatoria cerramos el tema con
Palabras como cuando todo nos parezca que está en contra de nosotros, que aparezca la sequedad y aparezcan muchísimas cosas, hay que personalizar la palabra, la cual Jesús dijo: en eternidad de mi interior corren ríos de agua viva. En mi interior hay una fuente que salta, que fluye para vida eterna. ¿Ves? Como dicen los hebreos, esto también pasará. Yin, ye, yabor. Esto también pasará. ¿Ves? O sea, y cuando venga la escasez, personalizar lo que Jesús dijo: yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Cuando la pobreza, la escasez comienza a manifestarse, hay que personalizar, asumir y personalizar. No, que en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 6, no. Las circunstancias no le tienen miedo a la Biblia. Por Dios, somos muy bíblicos. Las circunstancias no le tienen miedo a la Biblia. Las circunstancias doblan su rodilla ante aquel que ha asumido y personalizado la palabra. No es la Biblia. La Biblia dice, según la Biblia, lo que establece la Biblia. Ya las circunstancias están cansados de oír eso y por eso no pasa nada. ¿Ves? El mundo está ya la Biblia, un libro más común y corriente. ¿Ves? Porque nosotros mismos, los pastores y maestros, nos hemos dado a la tarea de tratar de enseñar Biblia en vez de enseñarle a la gente el espíritu que llevó a escribir la Biblia. Los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en tiempos de pobreza, personalizar palabras tales como: Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos en su pobreza enriquecidos. O sea, es una cuestión ya no de que está en Corintios, yo ni sé dónde está. Es más, no quiero saber. Lo que sí sé es que un día la leí, después con el tiempo la fui asumiendo y después la personalizo. O sea, yo no te pido que la leas, la entiendas y la personalices hoy. Lo que sí entiendo es que es un proceso de crecimiento, de desarrollo, para que esto a su vez en un momento determinado dé el fruto deseado. Bien, grosso modo, eso fue lo que conversamos semanas atrás. Bien interesante, por cierto. También dije, entre otras cosas, que las situaciones adversas, lo que sentimos, lo que pensamos, forman parte, están incluidas, están dentro del llamado. Es decir, es un solo paquete. No es que... ¿Ves? Es tiempo de personalizar el Salmo 91, que estoy seguro que te lo sabes de memoria. Yo te digo, dígame el Salmo 91 y seguramente vas a decir: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Y ahí comienza la retahíla con todos los versículos que tiene. Pero es tiempo de que nosotros tomemos en serio ese Salmo. Allí dice claramente que si yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Habito y moro bajo la sombra. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en el cual yo confío. Él me ha librado y me librará del lazo del cazador. Fíjate bien, no está diciendo que no hay lazo del cazador. Lo que está diciendo es que te va a librar del lazo del cazador. No te dice que no van a caer a tu lado 1000 ni 10,000. Tú vas a ver, vas a sentir la tristeza, el dolor, la angustia, pero dice que a ti no te va a tocar. ¿Lo ves? Entonces, es tiempo de agarrar en serio. ¿Ves? No ser un bibliotecario,
Biblia por todos lados. No, porque la Biblia dice, no, porque no sé qué, que no. Vuelvo a repetir, las circunstancias no le tienen miedo a la Biblia, no le tienen miedo a lo que tú digas de la Biblia. Las circunstancias doblan su rodilla ante aquel que ha personalizado, ha asumido y ha personalizado algo que la Biblia diga. No es que me sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis, ni que tenga 1000 métodos para leerla en un año, en 2 años. Esa no es la meta de nuestro ministerio. La meta de nuestro ministerio es tratar de, o procurar con diligencia de hacerte ver que tienes que tomar lo que Dios te revele a través de la Biblia para. ¿Ok? Bien. Vamos porque el tiempo sigue transcurriendo. El tiempo no se detiene. No, el tiempo presente. No existe tiempo presente. Existe tiempo en gerundio. Estoy haciendo, estoy hablando, estoy comiendo, estoy durmiendo, estoy andando, estoy predicando, estoy enseñando, estoy peleando. Pero no es tiempo de, ya peleé, no. Yo peleo, no, peleando. Bien, entonces vamos a entrar hoy a partir del Salmo Isaías capítulo 49 con todo lo ya dicho, procurando con diligencia. Esto sí tiene que ser serio, aquí no hay juego. Procurar con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Entonces vemos aquí, vamos a partir entonces, capítulo 49 de Isaías, versículo 4. De ahí partimos porque ya desglosamos los primeros versículos, comparándolos con todos los textos bíblicos que ya les di el domingo 3 de noviembre. Entonces, a partir de este momento, partiremos del versículo 4 de Isaías 49. Fíjate bien. Mi espíritu, tratar de desglosar esto, mi espíritu se identifica con el llamado y puedo asumirlo y personalizarlo. Escucha bien. Puedo asumirlo y personalizarlo. Escúchame. Esta palabra te va a sonar un poco extraña, pero quiero que la agarres. El espíritu, mi espíritu, no necesita personalizar ni asumir el llamado, porque en mi espíritu, de acuerdo a lo que establece el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ya él asumió, ya él personalizó el llamado, porque bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo para hacer alabanza de su gloria conforme a la fe y puro efecto de su voluntad. Mi espíritu sabe eso. O sea que yo por mi espíritu no me preocupo. Ahora, lo que tengo que hacer ahora es procurar que eso que está en mi espíritu, que ya yo sé que está, cómo lo asumo y lo personalizo en mi alma para luego proyectarlo a través de mis acciones como ser humano y poder de alguna u otra forma que se alinee mi alma con mi cuerpo de lo que está en mi espíritu. Ojo, nunca colocar en el mismo plano mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Porque jamás, eso es lo que ha procurado hacer la iglesia durante 2000 años y no lo ha podido lograr, porque es que no se puede lograr.
Entonces, mi espíritu ya está identificado con el llamado, ya lo asumió. Entonces ahora yo debo asumir y personalizarlo. Mi alma. Personalizar y asumir el valor de ser distinto. Asumir y personalizar la convicción de seguir el camino. Y de saber que mi llamado está por encima de los acontecimientos adversos. No tengo problema, ya lo sé. Ya, intelectualmente lo sé. Espiritualmente eso está ahí. No tengo que preocuparme. Llévatelo al espíritu. Llévatelo. No tengo que llevar nada al espíritu porque ya mi espíritu vino con eso. Yo no tengo problema con eso. Entonces fíjate. Sin embargo, listen please. Sin embargo, debo enfrentar mi propia adversidad interna. Anota, porque es que donde vamos a comenzar a desglosar el asunto. Debo enfrentar mi propia adversidad interna. Te lo voy a decir de una forma que no va a sonar muy gracioso, pero te lo voy a decir de todas maneras. Es decir, debo enfrentar a mi Satanás, mira lo que estoy diciendo, a mi Satanás que me acompañará a lo largo de mi vida. Ay, Ave María Purísima, ya alguien se hizo la señal de la cruz y el Señor lo reprenda. Tú puedes reprenderlo las veces que tú quieras, pero no se va a ir. ¿Tú sabes por qué? Porque ya en el paquete alma-cuerpo, ya él vino intrínseco. ¿Por qué? Por la desobediencia, por así decirlo, la transgresión de nuestro querido hermano Adán. ¿Lo ves? Entonces eso humanamente está intrínseco. Espiritualmente estoy sentado en lugares celestiales. Espiritualmente fui creado, soy hechura suya para buenas obras. Yo no tengo problema con eso. El problema lo tengo cuando yo voy a asumir todas esas cosas en mi alma. Tengo que enfrentar mi propia adversidad interna. Entonces, yo voy a decirte qué es lo que quiero decir con todo esto. Cuando tú lees los primeros 3 versículos del capítulo 49, lo que yo he llamado el legado profético de Isaías, cuando leo los primeros 3 versículos, él dice, puso mi boca como espada aguda, me puso como una espada que atraviesa, como bronce bruñido, y comienza a decir una cantidad de cosas que cuando tú dices, wow, este hombre es un Superman. Pero después en el versículo 4 te encuentras con esto, cuando él dice, pero yo dije, ¿viste? Empezó a hablar su alma, empezó a hablar su adversidad interna. Él dice, mas yo dije, por demás he trabajado en vano, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. En otras palabras, ahí estaba su frustración. Él estaba diciendo, mi trabajo ha sido improductivo. Mi esfuerzo no ha sido compensado. Humanamente me he quedado sin fuerza, sin esperanza, sin ánimo, sin deseos de continuar. Eso le pasó. En el versículo 4, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero en el versículo 4 del capítulo 49, después de él haber dicho que él era todo eso, desde el vientre de mi madre me llamó, fui escogido, ¿viste? Porque de que tengas algo en tu espíritu y que lo tengas en tu alma, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No me he sonreído hoy, ¿verdad? Voy a sonreírme para suavizar un poco la cosa. ¿Lo ves? Entonces, cuando este hombre dice todas estas cosas, está hablando su alma.
¿Qué es lo que habla de nosotros? Oye, vale, no sé qué vamos a hacer. No estamos produciendo. La situación cada día está más difícil. Está hablando tu alma. Tu alma está hablando de acuerdo a las circunstancias, que no puedes negarla. Pero fíjate lo que este hombre enseguida refutó. Su espíritu salió en defensa, porque él se tenía que enfrentar a su propia adversidad interna. No se te olvide eso. Propia adversidad interna. Y cuando él se enfrenta a su propia adversidad interna, fluye lo que está en su espíritu. Y lo que está en su espíritu le dice, mi causa, a pesar de las circunstancias, a pesar de que creo que he sido improductivo, creo que no estoy viendo lo que Dios tiene para mí, creo que he estado en un estado de desánimo, de angustia, de desesperación, no he producido lo suficiente y comienza la angustia, la desesperación adversa. El hombre enseguida dice, pero, y enseguida, ese pero es para sujetar todo lo que dije antes, lo voy a sujetar a lo que viene ahora. Y dice, mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. ¿Viste? Salió para enfrentar la adversidad interna, salió lo que estaba en el espíritu, lo que estaba en eternidad. ¿Lo ves? Y entonces cuando él dice, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios, le estaba diciendo a la adversidad interna, es decir, a tu Satanás, a mi Satanás, a tu acompañante de toda la vida, repréndelo. Repréndelo. Yo sé que algunas personas que me están escuchando dirán, Señor, reprenda al diablo mismo y al pastor también que lo está de aquel. Pero es una adversidad, está dentro de ti. ¿Cómo? ¿La puedes reprender? Mira, lee bien el capítulo 4 del libro de Marcos, cuando Jesús, dice la Escritura, que fue llevado a empujones, dice el original, fue llevado a empujones por el Espíritu para ser tentado en el desierto. Y tú sabes la historia allí de la tentación que tuvo Jesús. Y luego dice, y el tentador lo dejó por un tiempo. Al mismo Jesús lo dejó por un tiempo. Es decir, por un tiempo él comenzó a prevalecer lo que estaba escrito en su espíritu, pero que todavía no estaba escrito en su alma. Es decir, no estaba escrito en su parte psicoemocional, no estaba escrito en su voluntad, no estaba escrito todavía en su mente consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces, esas cosas es lo que se llama la adversidad interna. Es decir, el Satanás que te acompañará toda la vida. Humanamente hablando, ¿no? No, yo estoy con Dios. Jamás. El Espíritu Santo, sí. Todo eso es verdad, es cierto. Pero no niegues lo otro. Entonces fíjate, en otras palabras, el profeta Isaías estaba diciendo, mi causa no está en las manos de un juez común. Mi causa no está en las manos de ningún fiscal común. Mi causa no la va a defender un abogado común. Mi causa no está en las manos de un magistrado cualquiera. Mi causa no está delante de leyes humanas. ¿Viste lo que salió de su espíritu para vencer, para enfrentar la adversidad interna? Y luego dice, mi causa está delante de leyes y principios divinos y universales. Mi causa está delante de un Dios que es justo y de Él emanará la manifestación gloriosa de lo infinito a lo finito, de lo divino a lo humano,
de lo celestial a lo terrenal. ¿Te das cuenta ahora? ¿Lo ves ahora con más claridad? ¿Ves? Por eso es que nosotros humanamente, ¿qué hacemos? Vemos una situación X y reprendemos al diablo. ¿Ves? Porque según nosotros, según la teología tradicional, el diablo es el culpable de todo lo que nos ha pasado. ¿Ves? Y ya vino Jesús, murió en la cruz del Calvario, el diablo está destruido, el diablo está vencido, no existe infierno, no existe pecado, no existe diablo, no existen demonios. Pero sin embargo, la tradición se ha encargado de mantener vivo, se ha encargado de mantener vivo lo que ya Dios lo dio por muerto. La tradición se ha encargado de dar por muerto lo que Dios resucitó en la cruz del Calvario. O sea, una cosa. Entonces, cuando el legado de Isaías nos está diciendo, mira, mi causa está delante de Dios, porque ya me di cuenta que tengo una adversidad interna, y esa adversidad interna me dice que soy improductivo, que estoy frustrado, desanimado, angustiado, desesperado, no sé qué hacer, pero el espíritu, lo que está en mi espíritu, que enfrenta la adversidad interna de mi psiques, le dice, no chico, mi causa está delante de Dios, ¿qué te pasa? No es cualquier juez común, no es ningún magistrado cualquiera, no es ningún fiscal cualquiera, está delante, no me va a defender ni cualquier abogado, porque mi causa está delante de las leyes, de los principios establecidos por Dios, que son justos, de donde hay justicia divina. Y de ahí se va a emanar y se va a manifestar de lo infinito a lo finito. ¿Ves? Del espíritu al alma. Se va a manifestar de lo divino a lo humano, de lo celestial a lo terrenal. En otras palabras, lo que nosotros llamamos, o lo que llama la gente, porque tú te oyes hablar, bueno, pero es que, hermano, hay una realidad. Sí. Entonces es un enfrentamiento entre una verdad, entre comillas, real, versus una verdad revelada. ¿Ves? Yo te estoy entregando hoy una verdad revelada para que con esa verdad revelada tú puedas enfrentar una verdad real que es la adversidad interna. Lo agarraste, lo tomaste, ¿lo ves? ¿Ves? Porque nosotros hablamos de que somos profetas, de que somos no sé qué y tal y qué sé yo. Y cuando vemos un legado profético como capítulo 40, que todo el libro, los 66 capítulos del libro de Isaías es un legado profético, pero exclusivamente del que estoy hablando. Entonces decimos, ya va, espérate un momento, ¿cómo es esto? Bueno, pero si él mismo se sintió frustrado, después de él haber dicho, he personalizado mi llamado desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre, Dios tuvo mi nombre en memoria. Y después dice, pero yo dije, pero fíjate, menos mal que dice, pero yo dije, su ego, pero yo dije, por demás he trabajado. Mi trabajo ha sido en vano. Se sentía frustrado después de haber dicho lo que dijo. ¿Sabes por qué? Porque después que tú declaras una palabra espiritual, tu alma va a tratar tu propia adversidad interna, para que no se te olvide, te la voy a ir recalcando, va a refutar lo que está en tu espíritu. Tu verdad real, tu verdad revelada. Tu verdad real, lo que cuando tú miras así, te levantas en la mañana. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como yo le pregunto a mi esposa, ¿cuál es la agenda hoy? Bueno, yo no se la pregunto en la mañana, yo se la pregunto en la noche. Entonces, ¿cuál es la agenda? Entonces nos levantamos con una verdad real. Pero si yo no procuro buscar en una verdad revelada para enfrentar la verdad real, ese día
es frustrante. Ese día, rabia, ira, enojo, no lo logramos, llovió, ay, lo que pasó, no está, el carro no está, no sé qué. Y comienza una realidad real, una verdad real. Así la percibo en mi sentido, así la percibo en mis psiques. Pero mi verdad revelada me dice, perdóname, mi causa está delante del Señor. Mi causa está en sus manos. Y mi recompensa no es por lo que yo haga. Mi recompensa viene de Él, de lo infinito a lo finito. Y yo debo estar atento a eso. Ay, profundidades de la palabra, ¿verdad? Porque todos creemos que es un sermón. No, esto no es ningún sermón. Esto es un estudio profético. Fíjate, seguimos un poquito más allá. El versículo 5, ahora de ese mismo capítulo 49, verso por la hora. Asumiendo lo que es el legado profético de Isaías, nos encontramos ahora que el mismo Isaías, después que comienza a enfrentarse a su adversidad interna, dice, wow, nosotros somos, eso es lo que da a entender ese versículo, no lo dice así textualmente como yo te lo estoy diciendo, yo estoy comentándolo, por así decirlo, haciendo un comentario para que nosotros entendamos en este tiempo lo que Isaías dijo proféticamente en aquel entonces. Somos de alta estima a los ojos de Dios. Y como somos de alta estima a los ojos de Dios, de Él vienen nuestras fuerzas. ¿Lo ves? No es que yo amo al Señor, yo lo adoro. Yo escribí una canción, aleluya, para el Señor. Bueno, escribe todas las canciones que quieras. Y eso está muy bien, yo lo aplaudo. ¿Ves? Pero el asunto no es por lo que yo haga para el Señor, sino que yo soy de alta estima para Él. Y al ser de alta estima para Él, de Él emanan mis fuerzas. Es decir, yo tengo la fuerza para cada mañana enfrentar situaciones X porque vienen de Él. Y mientras yo esté considerando que su fuerza, ¿por qué vienen mis fuerzas de Él? Porque yo soy de alta estima. ¿Y por qué eres de alta estima? Bueno, porque Él quiso, porque Él me predestinó. Recuerda que ya eso de que me llamó desde el corazón, desde el vientre de mi madre, no sé qué, que lo dijo Isaías, lo dijeron muchísimo, pero Isaías, Jeremías y el mismo Pablo lo dijo. El mismo Pablo lo dijo. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, si estoy en lo cierto. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Pero después, en una revelación más profunda, dice, no vale, el asunto es más profundo, José Silva. ¿Cómo es, Pablo? Cuéntame. Y entonces Pablo te dice, ya va, somos escogidos en amor. ¿De verdad, Pablo? Sí. Desde antes de la fundación del mundo, José Silva. Mira, somos predestinados. ¡Wow! Vale. Según el puro afecto de su voluntad. Nadie lo obligó. Nadie lo empujó. No fue porque hicimos culto de oración, de ayuno, de vigilia. No. Fue por el puro afecto de su voluntad. ¿Y sabes qué, José Silva? Él puso eternidad en tu corazón. Por lo tanto, indistintamente de cuál sea tu comportamiento, tu final será un final feliz. ¿Y por qué tu final será un final feliz? Porque Él me escogió en amor. Y es imposible que Él, siendo eterno, habiéndome escogido en amor, sabiendo cómo iba a ser mi reacción durante toda mi vida, me vaya a condenar por algo que estaba ya de alguna manera previsto en eso que yo he llamado hoy adversidad interna. Por Dios. No existe infierno. No existe la condenación. Porque Él me escogió en amor.
por Dios. Entonces, fíjate, hay que asumir entonces el legado profético de Isaías en nuestras vidas. Y asimismo asumiremos que somos de alta estima para Dios. Y al ser de alta estima para nuestro Padre, de Él vienen nuestras fuerzas. Seguimos por el tiempo. Versículo ahora 6 y 7. Escucha. Somos escogidos. Vuelvo a repetir, no lo dice literalmente el versículo, pero yo estoy haciendo interpretándolo, pues. Vamos a usar esa manera, interpretándolo. Somos escogidos por la fidelidad de Dios. No somos escogidos porque, no sé, nacimos y Dios nos vio niño hermoso. No, nada de eso. Somos escogidos, Pablo lo dice, pero y aquí coincide Isaías con Pablo desde el punto de vista profético, porque Pablo dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, escogidos en amor, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Pero aquí el profeta, sin tener la revelación que tenía Pablo, pero teniendo el mismo Espíritu de Dios, dice, somos escogidos por la fidelidad de Dios. Ahora tenemos el para. ¿Para qué? Para levantar a los caídos, no para patear a los caídos, no para empujarlos al abismo, no para todos los domingos estar dando un mensaje de condenación, sino para levantar a los caídos. De los caídos nadie quiere saber. Por ahí en las redes hay un escándalo. Y los paparazzis del reino satánico, porque ellos creen que son del reino de Dios, pero ellos son de otro reino, pero nunca del reino de Dios por su actitud. Ellos dicen, por su actitud, ellos dicen, por ahí hay un pastor caído, hay muchísimos, pero lo han destrozado. Y resulta que la Escritura establece que somos escogidos por la fidelidad de Dios para levantar al caído, no para hundirlo más. Para levantar al caído, para restaurar el remanente. Capítulos 49, versículos 6 y 7, aquellos que van a estudiar después que oigan este tema. Somos escogidos para hacer salvación para otros. Y somos escogidos para hacer luz, es decir, revelación para otros. Para eso fue que fuimos escogidos por fidelidad de Dios, no por nuestro buen comportamiento, sino por la fidelidad de Dios, escogido para levantar al caído, para restaurar al remanente, para traer luz, revelación y a otros salvación. A nosotros, por eso yo digo que hay que, en primer lugar, según lo que hemos visto, para vencer la frustración, venciendo la frustración, hay que tomar en cuenta algo bien interesante. Entonces, partiendo del capítulo 49 de Isaías, asumir como asumió Isaías, asumir y personalizar su llamado. Y luego de asumir y personalizar su llamado, que todo eso lo que hemos hablado ya, asumir y personalizar que somos distintos, asumir y personalizar que nuestro llamado está por encima de las adversidades. Cuando asumimos todo eso, aún con todo eso tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos, por así decirlo, a nuestra adversidad interna. Bueno, cosa que no se entiende. Ahora bien, una vez que todo esto, el Señor asumiendo pues este legado este legado profético de Isaías, de acuerdo al capítulo 49, tengo que adelantar por el tiempo que va avanzando. Dios nos dice, ¿viste? Mi causa está delante de Dios, dijo el profeta Isaías. Está delante de Él. Mi recompensa viene de Él. ¿Sabes qué?
asumo mi posición y mi llamado. Somos de alta estima y mi fuerza viene de Él. Por lo tanto, Él me escogió por su fidelidad para levantar al caído, restaurar al remanente, traer revelación y salvación para otros. Entonces ahora nos dice, lo vas a leer allí, en día aceptable te he oído. ¡Wow! ¿Ves? ¿Cuál es tu situación? Aquellos que me están escuchando en este momento. ¿Cuál es tu situación? Siempre tenemos una situación X. Siempre. Dolencia, enfermedades, problemas familiares, económicos, laborales, profesionales, problemas para tomar una decisión, o a veces hemos tomado una decisión pero no la hemos ejecutado, es decir, no tenemos una determinación y estamos divagando, me voy, me quedo, corro, me encaramo, voy para allá, vengo para acá. O sea, no tenemos esa situación en nuestras vidas. Y Dios te dice, en esa situación actual, oído, en esa situación actual, Dios te dice 9 cosas bien hermosas. En este versículo, en los versículos 8 y 9 de Isaías, te dice, Isaías 49, te dice, mira, es el tiempo aceptable para oírte. No salgas corriendo ahorita, corriendo y te vas a postrar de rodillas. Oh, el pastor dijo que era tiempo aceptable de Dios para oírme, por lo tanto me voy a arrodillar y voy a orar. No salgas haciendo eso porque caerías otra vez en... Sí, haz tu declaración, haz tu confesión, haz tu decreto, tal como lo dice la Escritura. Es el tiempo aceptable para oírte. 1. Es el tiempo aceptable para ayudarte. 2. Es el tiempo aceptable para guardarte. 3. Es el tiempo aceptable para el pacto de gracia. 4. Es el tiempo aceptable para restaurar. 5. Es el tiempo aceptable para heredar. 6. Es el tiempo aceptable para liberar. 7. ¿Ve? Para oírte, para ayudarte, para guardarte, para plantar el pacto de gracia, para restaurar, para heredar y para liberar. Es el tiempo para que te liberes, para que sueltes. ¿Ves? Tiempo. A veces nosotros decimos, no necesito liberación, no sé qué, o voy a ir para un servicio de liberación. Tú no necesitas ir a ningún servicio de liberación porque Dios te está diciendo, es tiempo de oírte, ayudarte, guardarte, es tiempo de restaurar, es tiempo de heredar, tiempo de cosechar, es tiempo de liberar, de liberación. Y hay otra cosa bien interesante, es tiempo para revelación. ¿Ves? No es el tiempo para nosotros estar andando en palabras literales. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No, es el tiempo de andar en la revelación de esa palabra. ¿Ves? Porque algunas personas piensan que llenando sus casas y su habitación de textos bíblicos, con esos se están liberando. No, el asunto es tiempo de revelación, tiempo de oírme, tiempo de ayudarme, tiempo de guardarme, tiempo del pacto de gracia, tiempo de restauración, tiempo de heredar, tiempo de liberación, tiempo de revelación, como número 8. Como número 9, es el tiempo aceptable para que, oído con esta palabra, estoy finalizando ya, indistintamente del camino que transitemos, del lugar donde estemos, sea llano, sea montañoso, sea desértico, sean caminos de lagos, de ríos, de mares, Dios nos dice, es tiempo aceptable para yo apacentarte y sustentarte. O sea, no importa cuál sea el lugar, no importa cuál sea el camino que te toque transitar, es tiempo aceptable para que indistintamente del camino que transitemos, sea llano, montañoso, desértico, sea de lagos, sea de ríos, sea de mares,
Dios nos está diciendo, es tiempo para yo apacentarte, es tiempo para yo sustentarte. Es tiempo de Dios apacentarte y sustentarte. Es el legado profético de un hombre llamado Isaías, el profeta mesiánico, el profeta para los que de alguna manera formamos parte del cuerpo profético y místico, lo llaman algunos teólogos del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Ahora fíjate, versículo 10. No se te olvide estos 9 puntos. Oye, no importa dónde estoy. No importa. ¿En qué tiempo estamos? No importa. Lo que tienes que asumir y personalizar, que es el tiempo aceptable de Dios para oírte, para restaurarte, para ayudarte, para guardarte. Es tiempo de gracia, es el tiempo de restauración, es tiempo de heredar, es tiempo de liberación, es tiempo de revelación y es tiempo de apacentamiento y sustentación de parte de Dios para tu vida, indistintamente de cuál sea el camino que estemos en este momento transitando. Eso es lo que Dios te dice. Ahora fíjate, versículo 10, termino. El versículo 10 de este capítulo 49 ratifica el pacto de fidelidad. Porque Él nos dice que hay provisión divina y que en tiempos de incesante calor, es decir, de sequedad, la gracia y el Espíritu de Dios nos guiarán y nos llevarán a manantiales de agua. ¿Ves? En tiempo de sequedad, para que lo agreguen al pacto de fidelidad, aquellos que repiten y repiten, repiten y repiten. Entonces, no se trata ahora de repetir, se trata ahora de asumir y personalizar lo que decimos. Entonces, en tiempo de sequedad, en tiempo de sequía, en tiempo de calor incesante, el Espíritu de Dios, su gracia, nos llevará a manantiales de agua. A su nombre, gloria. Versículo 11. El camino que nos toque transitar, que nos parezca tortuoso, encrispado, escúchalo. El camino que nos toque transitar, que nos parezca tortuoso, encrispado, será allanado y en los valles veremos su gloria. Y los abismos serán emparejados. Es decir, hay un abismo. Pero sea cual sea el camino que a nosotros nos parezca tortuoso, encrispado, ese camino será allanado. En los valles veremos su gloria y los abismos serán emparejados para que tú pases. Ese es el Dios que nos estamos predicando. Entonces no es un Dios de comiquita, no es un Dios de juego, no es un Dios de dibujos animados. Ese es un Dios serio. ¿Ves? Por eso es que la base de este tema de hoy sería: mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Es decir, de Dios será manifiesta. Versículos 12 y 13. Con esto te digo chao, arriba de Exi, sayonara. De los 4 puntos cardinales, así cierra este versículo. De los 4 puntos cardinales, juntamente con los cielos, los montes, los valles, la tierra, prorrumpirán, dice la Escritura, en adoración, alabanza y acciones de gracia, la triple A. Porque el Señor, con esta palabra, ha consolado a su pueblo y los ha colmado de su gracia. Y como Dios ha consolado a su pueblo y lo ha colmado de su gracia, los 4 puntos cardinales, los cielos, los montes, los valles, la tierra, prorrumpirán en las 3A. Adoración, alabanza, agradecimiento y por ende acciones de gracia para con Dios. Porque Dios
nos ha colmado con su gracia. La próxima semana, porque así lo quiere Dios, vamos a continuar y vamos a finalizar este capítulo 49 de Isaías, para que quede claro en nuestras vidas lo que es ese legado profético que Él nos dejó en ese capítulo y cómo nosotros podemos asumir y personalizar ese legado profético en nuestro llamado y en nuestra, indistintamente de las situaciones que podamos estar viviendo, porque Dios nos ha dicho que mi causa, mi situación está delante de Él y mi recompensa viene de Él viene su fuerza. Por lo tanto, Él te ha colmado y me ha colmado de su gracia. Por lo tanto, no le queda más a los montes, a los valles y a toda situación adorar, alabar y agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Bien, mis amados, los declaro muy bendecidos. Declaro que su gracia y su favor, su bendición, su amor sigue brillando, sigue manifestándose en la vida de todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana para continuar desglosando este capítulo 49, que lo hemos llamado el legado profético de Isaías, pero que al mismo tiempo le hemos dado un título a este mensaje: Venciendo la frustración. Sean todos muy bendecidos. Hasta la próxima semana.